Aquel olor a desinfectante se me quedó grabado en la piel. Cada visita a la habitación 304 era como entrar en un tiempo suspendido, donde la muerte respiraba más fuerte que los vivos. Nunca imaginé que, en ese mismo lugar, encontraría algo que me haría temblar más que el miedo a perder a mi padre. La mirada de un hombre que encendió todo lo que llevaba años dormido. El aire en la habitación 304 olía siempre igual, a desinfectante y resignación. Me sentaba en el mismo sillón verde, viendo a mi padre dormir, y pensaba que aquel pitido del monitor era el sonido exacto del tiempo muriendo. Manuel había sido un hombre de manos fuertes, de madera y polvo. Ahora eran solo huesos bajo una sábana blanca. Yo, diseñador, acostumbrado a líneas limpias y pantallas luminosas, no sabía cómo encajar en esa escena sin color. Nunca fuimos buenos hablando. Entre nosotros solo quedaban frases gastadas, temas triviales y un silencio que dolía más que cualquier palabra. A veces quería decirle tanto, que lo había perdonado, que aún lo necesitaba, que su dureza me había enseñado a esconderme de mí mismo. Pero mi voz se quedaba atrapada en la garganta, como si aún temiera su desaprobación. Fue en una de esas tardes grises cuando la puerta se abrió y apareció él. Hugo, el nuevo auxiliar. 23, quizás 24 años. Pelo oscuro, revuelto, y unos ojos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Dijo mi nombre con una naturalidad que me desconcertó. Su voz era cálida, sin la rigidez de los demás. Vi cómo acomodaba a mi padre con una delicadeza que jamás le había visto recibir. Sus manos eran seguras, jóvenes, y cuando rozaron el cuello de mi padre para ajustar la almohada, sentí algo extraño, una punzada en el pecho, mezcla de ternura y celos. Cuando me miró, supe que lo había notado. ¿Eres el hijo?, preguntó, sonriendo apenas. Sí, David. Encantado. Tu padre habla de ti. Mentía, lo supe, pero la mentira era tan dulce que quise creerla. Desde ese día, empecé a calcular mis visitas para coincidir con su turno. Me decía que era casualidad, pero esperaba ese momento en que entraba en la habitación con su uniforme azul. La forma en que hablaba con mi padre, el modo en que reía bajo la mascarilla, todo en él me desarmaba. Yo fingía leer, pero observaba cómo movía las manos, cómo su brazo rozaba el mío al pasarme una carpeta. Cada mínimo contacto me dejaba una corriente bajo la piel, un fuego que no sabía apagar. Una noche me quedé más tiempo. Mi padre respiraba mal y no quise irme. La luz tenue del pasillo se filtraba por la puerta entreabierta cuando Hugo entró, iniciando su turno. Se acercó despacio, su voz baja, casi un susurro. ¿Todavía aquí?, asentí. No quería dejarlo solo. Él miró a mi padre y luego a mí. Las noches son largas. ¿Te traigo un café? A pesar de odiar el café de máquina, acepté. Salimos al pasillo. El silencio del edificio era tan espeso que cada paso sonaba como un secreto compartido. Cuando me tendió el vaso, nuestros dedos se rozaron. Fue un toque mínimo, pero el aire se volvió pesado, eléctrico. Su mirada se cruzó con la mía, y por un segundo, el mundo se detuvo. No existía el hospital ni el olor del desinfectante, solo su respiración, su proximidad. Sentí mi pulso golpear en las sienes, un calor que me subía al rostro. Estábamos un aliento de cruzar una línea invisible. Él sonrió con timidez, y ese gesto bastó para devolverme el aire. Es horrible, ¿verdad? Malísimo, respondí, y ambos reímos en voz baja, como si el sonido mismo pudiera romper el hechizo. Volvimos a la habitación. Nada había cambiado, pero todo era distinto. El aire vibraba con algo nuevo, una tensión suave que me mantenía despierto incluso cuando el reloj marcaba las 3. Al despedirme, Hugo me tocó el hombro con una leve presión, apenas un instante. Su mano permaneció un segundo más del necesario, y ese segundo bastó para que todo dentro de mí se encendiera. Aquella noche, mientras caminaba bajo la llovizna, supe que algo había empezado. No una historia de amor, aún no. Solo una grieta en el muro del silencio donde, por fin, entraba un poco de luz. Esa mañana el teléfono sonó como si llamara desde un pasillo interminable. Cuando descolgué, supe que ya no había tiempo para esconder nada. El médico habló con la voz medida de quien sabe lo que dice demasiadas veces al día. Días, quizá menos. Conduje a la residencia sin mirar el paisaje,
notando cómo cada semáforo parecía medir la distancia entre lo que fui y lo que aún no me atrevía a ser. Al llegar, la planta olía a calma forzada. Me dijeron que era el día libre de Hugo. Una decepción absurda me atravesó, como si esa ausencia dejara descubierto un lugar del que no sabía cuidar. Me senté junto a la cama de mi padre. Su respiración era una cuerda tensa. Cada ascenso buscaba hueco en un pecho vencido. Durante horas solo existió ese compás irregular y mi deseo secreto de que la vida nos concediera un respiro. Los recuerdos acudían como olas breves. Una bici empujada por una mano grande, el aserrín flotando en la luz de la tarde, su silencio cuando yo aparecía con proyectos que nunca entendía. No esperaba milagros, esperaba una grieta, algo que pudiera nombrarse para poder soltarlo. De noche, la luz bajó un tono y todo pareció suspenderse. Entonces, mi padre abrió los ojos y por primera vez en meses me sostuvo la mirada sin nubes. Dijo mi nombre y la palabra llenó la habitación. Su mano temblorosa buscó la mía. Un hilo de voz, un asomo de verdad. Siempre lo supe, perdóname. No mencionó aquello que nunca habíamos dicho, pero estaba ahí, tan claro como la primera vez que me atreví a ser yo fuera de su casa. El perdón no fue una sentencia, fue una puerta que se abre hacia adentro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que percibí la silueta en la puerta. Hugo, con el uniforme de noche, quieto, atento. No habló, no hizo falta. Cuando salí al pasillo, el frío del azulejo me sostuvo la espalda. Él dio un paso. No hubo discursos, solo un abrazo que me devolvió al cuerpo. Sentí la seguridad de sus brazos, el ritmo contenido de su respiración, la forma en que el mundo se aquietaba alrededor. La cercanía se volvió peligrosa, una orilla a un paso. La tensión nos rodeó como niebla cálida. Su frente casi tocó la mía. Nuestros ojos se buscaron, y el aire, denso, pidió una decisión que ninguno se atrevió a tomar. Unos pasos lejanos rompieron el hechizo. Nos separamos un instante, sin romper del todo esa línea invisible que ya nos unía. Entonces se encendió la luz roja sobre la puerta. «Manuel, se ha ido», dijo una enfermera con una delicadeza que agradecí en silencio. Entré. El pitido había cesado. Toqué la mano de mi padre, ya quieta, y por extraño que parezca, sentí gratitud. La conversación había ocurrido. La culpa que llevaba años anclada a mi pecho aflojó su nudo. Salí buscando aire. Hugo seguía allí. «Ven conmigo», dijo con una suavidad que parecía una promesa. Caminamos por pasillos cada vez más vacíos. No me llevó a la salida, sino a un espacio donde el ruido no nos alcanzaba. La puerta se cerró y el mundo quedó lejos. No hubo prisa, no hubo palabras grandes. La cercanía habló por nosotros. Un roce prolongado en mi nuca, su mano en mi espalda, mi frente apoyada en su hombro. El silencio entre los dos ardía más que cualquier frase. No cruzamos la línea. No hacía falta. Bastó ese casi que deja la piel encendida y la mente despierta. Sentí el aliento de Hugo cerca de mi oído y el latido bajo su camiseta. El calor subió, y lo contuvimos. Fue una decisión dura y limpia, un respeto compartido por lo que acababa de pasar y por lo que podía empezar. Cuando salimos, el amanecer despuntaba con un gris rosado. Caminé hacia el exterior como quien vuelve a un lugar nuevo. No sabía qué iba a hacer con esa vida recién abierta, pero ya no podía negar que algo había cambiado de raíz. Aquella noche no terminó en un gesto definitivo, y sin embargo nada volvió a ser provisional. Entre Hugo y yo quedó suspendida una pregunta, tan clara como una luz encendida en mitad del pasillo, y supe que la verdadera historia, con su riesgo y su necesidad, acababa de comenzar. Cuando el teléfono vibró con su mensaje, comprendí que los casi también exigen una respuesta, quedarse al borde o elegir. Durante el velatorio, todo fue precisión. Firmas, llamadas, horarios. Yo asentía a cada trámite, pero mi cuerpo estaba en otra parte, recordando el peso sereno de aquel abrazo. Volví a Madrid 2 días para resolver asuntos con la funeraria. En el tren, un mensaje apareció. «¿Estás bien?» Era Hugo. Contesté tarde, midiendo cada palabra. Quedamos para tomar algo cerca de la residencia, discreto, a última hora. Nos sentamos en una terraza semivacía. Hablamos de cosas pequeñas que sostenían lo grande. Su traslado, mis encargos, la forma en que el tiempo cambia de velocidad cuando alguien se va. La tensión estaba ahí.
agazapada. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, el mundo se encogía. Cuando nos despedimos, el impulso nos empujó a ese borde conocido. Nuestras manos se buscaron y permanecieron enlazadas un segundo más, con un calor directo que me dejó el pulso en la garganta. «Esto es complicado», dijo en voz baja. Asentí. Lo era por normas, por ética, por lo que no queríamos estropear. Esa misma semana, la residencia me llamó para despedir cosas de mi padre. Fui temprano, para evitar a nadie, pero el destino decidió lo contrario. Me crucé con Hugo en el pasillo. Bastó un «hola» para que el pecho me ardiera. Me acompañó al despacho. Mientras firmaba, oí un carraspeo. Una supervisora observaba con expresión neutra. Cuando salimos, Hugo tomó distancia profesional de golpe. Entendí el motivo sin que lo explicara. Ese fue el primer latigazo, la realidad imponiendo su casa de reglas. Aún así, cuando me devolvió una caja con pertenencias, nuestras manos se rozaron de nuevo. El toque fue leve, pero me atravesó como la primera vez. Esa noche recibí otro mensaje. «No puedo quedar hasta que cierre un asunto aquí. Lo siento». Quise responder, «Entiendo», pero mis dedos escribieron otra cosa. «No te pongas en riesgo por mí». Lo envié y sentí que soltaba una cuerda. Al rato llegó la confesión que no esperaba. «Hay alguien. Fue antes de conocerte. Lo estamos dejando, pero todavía duele». Las palabras me chocaron con una mezcla cruel de alivio y punzada. No había promesas entre nosotros, pero mi deseo había hecho sus propias suposiciones. Me quedé sentado frente a la ventana, viendo la ciudad apagarse. La elección llegó sin estridencias. O seguíamos jugando al borde, o aceptábamos que una verdad necesita tiempo para hacerse limpia. Escribí: «No quiero ser una sombra para nadie». Hubo minutos largos. Respondió: «No lo eres. Eres la luz que me ha mostrado lo que ya no podía sostener». No dormí. Al amanecer salí a caminar junto al río. El aire frío me aclaró la cabeza. Pensaría en mí, por una vez, en el ser que había recuperado en ese pasillo. Pasaron días, ni silencio total ni promesas huecas, mensajes breves, sinceros, sin adjetivos extra. En uno, Hugo escribió: «No sé cómo se hace esto sin herir». Respondí, con honestidad, incluso cuando tiembla. Y temblamos. La primera traición no fue a otra persona, sino a esa parte de mí que quería saltar sin mirar. Traicioné la urgencia para ser fiel a algo más grande, la posibilidad de que lo nuestro naciera sin esconder cicatrices bajo la alfombra. Una tarde, al salir de una reunión, encontré a un antiguo compañero de la escuela de arte. Me invitó a una exposición. Fui, como se va a un ritual que te rescata. Entre cuadros, comprendí que la vida no te espera con los brazos abiertos. Hay que acercarse, aunque dé miedo. Le escribí a Hugo: «Estoy aquí». 3 palabras que eran un puente, no una exigencia. Minutos después, vibró la pantalla. Yo también. A veces basta eso para sostener 2 orillas. No fue un final. Fue el punto exacto en el que el deseo dejó de ser una llamarada para convertirse en fuego que sabe durar. Y sin saber cómo, ese mismo equilibrio encendió una alarma alrededor. Las miradas en la residencia se alargaban. Los susurros corrían más deprisa que las camillas. La presión, silenciosa, empezaba a acumularse. El rumor no tenía rostro, pero sabía moverse. Entró por las rendijas y, cuando quise darme cuenta, ya estaba sentado a nuestra mesa. Una enfermera me detuvo en el pasillo con una amabilidad rígida. Las visitas deben ajustarse al horario. No había llegado tarde. Comprendí el mensaje oculto y asentí. Otra semana, otra mirada que se quedaba pegada un segundo más de lo normal. La supervisora me llamó por teléfono para revisar la experiencia como familiar. Cada frase sonaba impecable y, sin embargo, dejaba un rastro. Estaban atentos. Esa vigilancia impersonal se me metió bajo la piel. Hugo intentaba parecer impermeable. Lo hacía bien. Pasos firmes, voz serena, distancia exacta. Yo lo veía desde la esquina de una sala y sabía que estaba sosteniendo un peso que no podía compartir. Un día, en la salida de personal, nos cruzamos sin testigos. Solo parpadeó, como si tragara una verdad que quemaba. «No hoy», murmuró. En su segundo «no», oí todo lo que le exigían por dentro. No insistí. Las noches se volvieron largas. Mi móvil era una mesa vacía esperando 2 vasos. Cuando por fin llegó su mensaje,
Fue breve. Me han hablado. Respiré hondo. ¿Quién? Da igual, estoy bien. No estaba bien. Me invitó a vernos lejos, en un parque discreto, con lluvia débil. Nos sentamos en un banco. El mundo parecía tenernos paciencia. Contó lo imprescindible, que un comentario, que su contrato temporal, que la sensación de ser observado. Nos miramos sin adornos. El deseo seguía ahí, intacto, pero ahora venía acompañado de algo más hondo. El miedo a que el precio fuera demasiado alto. Quizá por eso, cuando me preguntó si valía la pena, sentí que el suelo temblaba. No supe responder con una frase redonda. Dije lo que tenía. No quiero perderte. Tampoco quiero que te pierdas a ti. Su gesto fue un alivio casi físico. No quiero esconderme, confesó. Nos quedamos en un silencio cargado, ese que late entre dos elecciones. Su mano buscó la mía bajo el abrigo, un contacto mínimo, limpio. La cercanía se volvió un refugio sin ventanas. El calor subía, mi corazón golpeaba demasiado alto, y aún así supimos detenernos en la orilla. Nuestra proximidad parecía imprudente, como asomarse a una tormenta. No dimos un paso más. Los días siguientes tuve que organizar papeles de mi padre. Firmas, certificados, una casa que olía a cajas abiertas. Entre objetos encontré algo que no esperaba. Un cuaderno con anotaciones de talleres, y entre ellas una frase torpe sobre mí. David dibuja bien, no lo entiendo, pero es bueno. Me senté en el suelo con el cuaderno en las manos y el pecho lleno de una ternura que dolía. Le hice una foto y se la mandé a Hugo. Tu padre aprendía sin decirlo, respondió. Supe entonces que el duelo no era solo despedida, también era herencia de una mirada que por fin podía ver. La presión aumentó. Un aviso formal recordó límites de conducta, firmado por Recursos Humanos. Nada decía de nosotros, pero todo apuntaba. Hugo me escribió. Puedo pedir traslado. Sentí el filo de esa posibilidad. Mi primera reacción fue egoísta. Pánico a la distancia. La segunda fue clara. Haz lo que te proteja. No lo dije por nobleza. Lo dije porque había aprendido a no encadenar a nadie a mi orilla. La noche cayó con un silencio que me dejó escuchar mi propio pulso. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una llamada de mi tía para organizar el entierro íntimo en Madrid. Decidimos una fecha. Avisé a Hugo sin pedir nada. Solo quería que supiera dónde estaría. Me respondió con un mensaje que parecía un suspiro. Quiero despedirme de él a mi manera. A la mañana siguiente, apareció en la biblioteca del centro, un lugar sin tránsito. Traía un sobre. Dentro, un dibujo a lápiz. Dos manos que no se tocan del todo. Es tuyo, dijo. Supe que esa imagen era nuestra verdad, la distancia exacta que nos sostenía. Volví a Madrid con el sobre protegido entre libros. En el vagón escribí una nota para mí. Resistir no es congelar, es cuidar el fuego. Afuera, el cielo se oscurecía. Dentro, algo se aclaraba. El final estaba cerca, para bien o para mal. Y en el fondo, deseaba que el último acto no nos encontrara escondidos, sino de pie, aún con miedo. El día del entierro empezó sin colores, pero a media tarde comprendí que algunos adioses iluminan lo que aún no nos hemos atrevido a nombrar. La ceremonia fue sencilla. Pocas personas, palabras cortas, un aire frío que ordenaba la cabeza. No hubo grandes discursos. Hubo manos apretadas y miradas que sabían sin preguntar. Cuando todo terminó, caminé solo por calles que conocía de memoria. La ciudad parecía nueva. Llevaba el dibujo de Hugo en la mochila, como se lleva una brújula. Llegó su mensaje. Estoy fuera. Bajé. Le vi apoyado a cierta distancia. Ninguno cruzó de golpe. Nos acercamos con ese respeto que protege lo frágil. No hablamos del rumor ni de la presión. Hablamos de mi padre, de lo que se va y de lo que queda, del cuaderno con su frase torpe y preciosa. Hugo escuchó con atención tranquila, la misma con la que cuidaba a los suyos. Después, respiró hondo. He pedido el traslado, no por miedo, para empezar limpio. Lo miré con un vacío breve en el estómago. No era el final que mi deseo había dictado, pero sí el que nuestra dignidad necesitaba. ¿A dónde?, pregunté. A un centro en Madrid. Si sale, en semanas. El corazón me hizo un ruido raro, como un sobresalto que encuentra sitio. Caminamos junto al río. La tarde bajaba, los pasos eran sencillos. En un recodo sin gente, nos detuvimos. Él habló primero.
No sé prometer lo que no sé. Sí sé lo que siento cuando te miro. Esa frase abierta fue mejor que cualquier juramento. Me acerqué un poco. El aire entre los dos se volvió espeso, conocido. Su mano rozó mi muñeca con un linger prolongado, y mi pulso se desbocó. La piel recordó la noche del pasillo, el abrazo que me devolvió al cuerpo. Todo dentro pedía avanzar. Nos quedamos en el borde con una serenidad nueva. Entendimos que cruzar no es un premio, sino una consecuencia. Me contó entonces lo que no había dicho, que ya había cerrado lo pendiente, que no quedaban cabos que pudieran morder a nadie. No me debes explicaciones, dije. Me las debo a mí, respondió. El respeto nos sostuvo en un silencio buena, el tipo de silencio que no pesa. Una brisa levantó el pelo de su frente. Por un instante, el mundo quedó lejos. ¿Y si lo intentamos desde la verdad? Propuse. No dije fechas, no dije planes. Dije lo único cierto, que quería caminar a su lado sin esconder nada, al ritmo que la vida nos dejara. Él asintió despacio. Su mirada se mantuvo fija en la mía y entendí que ese asentimiento era un compromiso con su propio miedo. Me pidió tiempo. Yo se lo ofrecí entero. No quiero que esto sea un secreto, pero tampoco quiero que sea un escándalo. Sonreí con un alivio que me aflojó los hombros. Entonces será una historia contada hacia adentro, hasta que tenga voz. Nos sentamos en un banco. Su cabeza se apoyó un instante en mi hombro. Sentí el calor crecer entre ambos, una corriente suave que prometía duración. No necesitábamos más. Los días siguientes tejimos una normalidad que me resultó preciosa. Mensajes que no buscaban prueba, llamadas cortas que llegaban a la hora justa, encuentros en lugares neutros. La tensión seguía viva, como una música de fondo que acompasa. Cuando la cercanía subía demasiado, sabíamos frenar. La piel se encendía, y en el último segundo la dejábamos vibrar sin cruzar. Era un pacto silencioso. Cuidar el fuego, no quemar la casa. Nuestra intimidad se decía con gestos mínimos, con una respiración que se acompasaba sola, con la calma de dos que han visto de cerca lo que importa. La noticia del traslado llegó una mañana. Aprobado. Leí el mensaje 2 veces. Me sorprendió la alegría mansa que me ocupó el pecho. No era euforia, era sentido. Quedamos esa tarde. Al vernos, sentí que el cuerpo hacía memoria. Todo aquello que había aprendido en los pasillos, en la lluvia del parque, en la distancia que nos salvó. Caminamos sin prisa. En una esquina de barrio, él me miró como se mira lo que por fin encuentra lugar. La proximidad se volvió una casa abierta. La gravedad nos llevó un poco más cerca. Su frente tocó la mía. Su aliento me rozó la piel. La línea estaba ahí, clara, y la cruzamos con la delicadeza de quien sabe lo que entrega. No hizo falta nombrarlo. Fue un gesto hondo, respetuoso, sin ruido. No hubo fuegos artificiales. Hubo verdad. El mundo siguió girando. Cuentas que pagar, turnos, fechas. Pero algo esencial cambió de sitio. Ya no caminábamos bordeando paredes, sino a cielo abierto. El duelo se hizo menos afilado. La culpa se volvió recuerdo de otra vida. Por la noche, en casa, abrí el cuaderno de mi padre. Escribí debajo de su frase: «Yo también aprendo». Guardé el dibujo de las manos que no se tocan del todo. Sonreí. Ahora sí podían tocarse sin miedo. No sé qué será de nosotros en 1 año, ni en 10. Sé lo que fue hoy. 2 hombres que eligieron cuidarse mientras el deseo ardía, que entendieron que la paciencia también es una forma de amor. Cuando apagué la luz, el teléfono vibró. «Buenas noches», decía. Respondí. «Aquí». Era pequeño, y era todo. A veces, el final no es un telón que cae, sino una puerta que por fin se abre sin hacer daño. Y al otro lado, por primera vez, nos esperaba la vida.